Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy. Voy a esperar unos minutitos que se vayan conectando las personas para poder empezar la transmisión del día de hoy. Hola, vayan avisándome cuando se vayan conectando para saber que están ahí y voy a esperar unos 3 minutitos más y parto. Listo, ahí está el Luigi Biasoli. Listo, ya, súper. Hay otra persona más, parece ahí también. Me van avisando cuando se vayan conectando a poder partir. Ya, ok. Ya esperamos unos minutitos. A medida que se vayan incorporando, me van contando quién está. Ya hay varias personas conectadas, así es que le doy la bienvenida a todos por estar aquí. Ahí me van poniendo caritas y corazones. En el día de hoy, bueno, primero que nada, agradecerles que estén acá, que el interés que tienen por lo que vamos a estar conversando hoy día. Y lo importante es que ustedes puedan ir haciéndome preguntas, comentarios en la medida que yo voy a hablar. Hoy día me voy a focalizar específicamente en aquellos pensamientos que yo les llamo pensamientos que son tóxicos, pero que están ahí presentes y que muchas veces no me dejan avanzar, no me dejan tener una actitud de mayor seguridad a la hora de estar hablando frente al público. Que generalmente esos son los pensamientos que nos provocan el miedo, que nos provocan la ansiedad y que finalmente no nos dejan conectarnos con todo nuestro potencial. Finalmente nos van limitando. Quiero partir el día de hoy con como un pequeño texto, muy cortito, son solamente 3 líneas, de Albert Ellis. Albert Ellis fue un psicólogo cognitivo que él trabajó mucho el tema de los pensamientos, de las creencias irracionales. Él planteaba que en el fondo todos los pensamientos que nosotros tenemos con respecto a las situaciones son lo que finalmente nos van provocando el malestar. Eso es lo que finalmente no nos deja ser feliz. Entonces él se dedicó a estudiar cuáles eran ese tipo de creencias o ese tipo de pensamientos. ¿Ya? Entonces les voy a compartir un pequeño texto de él, que dice así: actuar, actuar, actuar. Contra mis ansiedades. Cuantas más acciones emprenda en relación con mis temores, menos tiempo y energías malgastaré obsesionándome con ellos. ¿Qué nos quiere decir Ellis? O sea, mantén a raya en el fondo tus pensamientos, tus temores, tus ansiedades y ponte en la acción. Cuando tú accionas algo, sacas el foco de esos pensamientos o de esas ideas y finalmente te enfocas en lo que es importante, que es el hacer. Y en ese hacer yo puedo ir perfeccionándome y también puedo ir
de alguna manera cambiando estas ideas que pueden estar en algunos casos de manera un poco más inconsciente y que a lo mejor no me doy tanta cuenta de que están ahí, pero finalmente están súper presentes y no me dejan avanzar. Es como un ruido ahí inconsciente que está permanentemente dándome vuelta y que me termina generando la inseguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Ya? Yo hoy día les dije, vamos a aprender una manera de cómo manejar todas estas ideas y estos pensamientos que son tóxicos. Lo primero, y acá hice un esquemita para que quedara como más claro, un esquemita, ahí si lo ven bien, lo primero, a ver, lo voy a ir mostrando así, ahí. Comprender el miedo, es decir, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué es lo que le tengo miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo es el miedo? ¿Qué es lo que provoca en mí ese miedo? ¿Ya? Entonces, cuando yo comprendo ese miedo, recién, como dice Elis, yo podría a lo mejor tener o realizar una acción concreta para poder atravesar ese miedo. Si no lo comprendo, si no lo conozco y me quedo en la evitación, que habitualmente eso nos pasa, que nos quedamos en la evitación, no lo voy a conocer. Y si menos conozco a mi miedo, más difícil es poder manejarlo, ¿ya? Entonces, comprender el miedo, ¿por qué lo sentimos en el fondo? ¿Ya? Cuando yo tengo esa comprensión, ¿por qué estoy sintiendo este miedo? Me va a poder, digamos, dar la respuesta de por qué lo estoy sintiendo. ¿Qué es lo que está pasando con esto que estoy sintiendo? Y luego, este conocimiento nos permite aprender a provocar las emociones adecuadas. Suena interesante, no sé qué les parece, si alguien tiene alguna opinión hasta acá, es como, permite aprender a provocar las emociones. ¿Qué me podría preguntar yo? O sea, que yo me puedo provocar la emoción, esta sensación de sudoración, el dolor estomacal, estas ganas de huir, el bloqueo mental, ¿me lo puedo provocar yo? Y efectivamente la respuesta es sí. Nos provocamos esas sensaciones con el tipo de pensamientos, porque como dice Elis, nos obsesionamos de alguna manera con esas ideas y malgastamos nuestro tiempo y nuestra energía finalmente, porque no hacemos una acción concreta, sino que nos focalizamos y nos centramos en eso que sentimos. Y eso que sentimos es tan intenso, pero no lo comprendemos, solamente nos quedamos en que lo sentimos. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo comprendo, finalmente ocurre esto, que yo puedo aprender a provocar las emociones adecuadas de acuerdo a la situación real, a lo que estoy viviendo. Esto yo lo he hablado ya en otro Facebook Live, que la emoción que yo tengo cuando hablamos frente a público, cuando tengo miedo a hablar en público, es una emoción que es desproporcionada a la situación, no es real. En algunos por ahí di el ejemplo de que es como si estuviéramos frente a un león y tenemos que salir arrancando porque nuestra vida está en peligro. Eso es desproporcionado, ¿ya? Entonces, el poder, digamos, provocarme emociones que sean adecuadas a la situación, eso quiere decir que sean realistas a la situación en sí misma. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese pensamiento? Primero, entendiendo que una situación de exposición, de hablar en público, en la instancia que sea, siempre es una situación que es generadora de cierto grado de nerviosismo o de ansiedad. Por ejemplo, yo hoy día, para poder preparar esto que estamos conversando ahora, también en la tarde, ¿qué será lo mejor? ¿Estará bien o no hacer un esquema para que sea más explicativo? Y ese nerviosismo me mantiene en cierto nivel de tensión que me permite buscar y resolver con mejores estrategias. Eso es adecuado a la situación. No podría estar en una situación de relajo total, porque si no, no estaría como buscando las mejores alternativas para poder dar una mejor explicación, por ejemplo, en el día de hoy, ahora que estoy conversando con ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo en la comprensión yo puedo explicarme por qué siento lo que siento, de dónde estoy pensando esto, qué ocurre, que estoy sintiendo esto, y ver cómo, de qué manera puedo provocarme una emoción que sea adecuada a la situación, que no sea algo desproporcionado, que no sea realista a lo que estoy viviendo, ¿ya? Eso es lo primero. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, me puede ir ahí comentando. Esto tiene como un poco de desfase de tiempo, así es que yo me puedo devolver y ahí
respondo las preguntas o los comentarios, si les va haciendo sentido, esto que estamos conversando hoy día. Ok, entonces, yo puedo, quedamos en esto, ¿cierto? Yo puedo, entonces, aprenderme a provocar las emociones adecuadas. Ese es mi objetivo, y en eso trabajo yo. Les enseño a las personas a que se puedan conectar de una manera más saludable con las emociones, de tal manera que sean proporcionadas a la situación. Nuestra mente, nuestra emoción y nuestra corporalidad en equilibrio. Nosotros podemos manejar nuestras emociones. Para eso sirve nuestra mente también. Ok, en general la sensación de las personas frente a este miedo tan irracional, como es irracional y sabemos que hay alguna parte de nosotros que igualmente siente que no es lógico esto que están sintiendo, muchas veces genera vergüenza y me lo guardo y no lo comparto. Y eso aumenta mucho más las conductas evitativas y me deja en menos posibilidad de acción. O sea, ahí estamos haciendo lo contrario a lo que nos sugiere Ellis, esto que les hablaba al principio, de actuar. Ok. Entonces, primero, entender, ¿cierto?, que el miedo en sí mismo, como emoción, tiene una función. Y esa función tiene que ver con el permitirnos la sobrevivencia frente a alguna situación real, donde yo tengo que huir, mi cuerpo se prepara y lo realizo. ¿Ok? Ahora, este tipo de miedo en particular, que tiene que ver con este miedo a la exposición, con este miedo a dar una idea, una opinión, a hablar en público, es un miedo que nosotros aprendemos, ¿ya? El miedo este que es fisiológico que yo les describía recién, lo compartimos todos, todo el reino animal, digamos, porque me asegura la sobrevivencia. Pero este miedo a hablar en público es tan específico, como entre comillas, como una especie de fobia. Ya, acá estoy viendo algunas preguntas, que ahí voy a explicar esto y me voy a devolver a las preguntas, ¿ok? Que es como una especie de fobia en el fondo. Finalmente tengo que entender que eso es aprendido, porque no nacimos con ese miedo a hablar en público. ¿Ya? Vamos a dejar eso ahí en stop. A ver, pero ¿cómo me enfoco? ¿Cómo me enfoco en el nuevo pensamiento? ¿Eso estás preguntando? Y Lanita, ¿cómo descubre ese miedo? Ya, ahora vamos, porque en el fondo el miedo es gatillado por un pensamiento. Para allá vamos, por eso estoy explicando esto, ¿ya? Ok, entonces, primero entender que nosotros aprendimos a tener miedo a hablar en público. ¿De qué manera? Puede ser de diversas situaciones. En general, nuestra educación en la sociedad es bastante restrictiva, es bastante que si tú te equivocas y cometes un error en una sala o dices algo, una pregunta quizás que no es tan pertinente, es sancionado fuertemente por el entorno, ¿ya? Y eso nosotros lo empezamos a aprender desde niños. Y de alguna manera, quizás a lo mejor muy inofensivamente, no con una intencionalidad de reprimir, pero que finalmente se convierte en eso, eso de como en boca cerrada no entras moscas, ¿no? Como ese tipo de cosas que mantente callado, mejor no opines. Hay varios dichos así, ¿no? Pero en este minuto hay otro que dice como expreso de sus palabras, algo así, como que en el fondo mejor quédate callado a dar una opinión que después te puedas arrepentir. Y de alguna manera nos vamos condicionando a no dar nuestra opinión, ¿ya? Porque finalmente no nos enseñan a dar quizás una opinión que sea diferente a la del resto, pero de manera asertiva, porque sí la puedo dar. Y entonces ahí empiezan a aparecer esos miedos. El no tener el miedo, claro. Ok, entonces, lo que yo me puedo preguntar ahí, y en base a esto que me están preguntando ahora, en este momento, estoy buscando la hojita. Cuando yo digo, ya, ¿cómo me enfoco en el miedo? ¿Cómo descubro ese miedo? Entonces, pensando en que es un aprendizaje, yo me tengo que preguntar, ahí estamos, ¿a qué le tienes miedo? Es decir, pensando en esto que aprendí, miedo al ridículo, miedo a ser expulsado. ¿A qué me refiero? A ser expulsado del grupo. O sea, quizás a lo mejor no lo pienso tan... Recuerden que también pueden haber elementos bien inconscientes acá. Entonces quizás no lo voy a verbalizar, no tengo miedo de ser expulsado. A lo mejor tengo miedo de ser rechazado, tengo miedo de que el grupo... la necesidad de pertenencia, eso también es un fenómeno social que no solamente le pasa a las personas que sienten miedo a hablar en público, sino que también podemos cambiar una opinión, aunque pensemos distinto, pero por el hecho de sentirnos pertenecientes a un grupo, ¿ya? Entonces eso también puede ser un miedo. El miedo a no saber, es decir, que hayan otros
que hayan otros ahí que sepan más que tú. Entonces me reprimo, no lo digo, y ahí está la base, esta idea irracional de tener todo el conocimiento. ¿No? Que eso es una irracionalidad porque no todos, yo por ejemplo en esta área que hablo no tengo todo tampoco el conocimiento de todos, ¿no? Y es como también la capacidad de poder reconocerlo y de que me acepten aunque no sepa todo. Ahí están las irracionalidades. Las represiones a la expresión aumentan el miedo. Por supuesto que lo aumentan porque en el fondo cuando yo me reprimo de poder expresarme, estoy conservando la misma dosis como de miedo y solo estoy evitando hasta que salgo de la situación. Cuando salgo de la situación probablemente disminuye ese miedo, me olvido, puedo continuar con mi vida, me puedo adaptar, en fin, pero no traspaso ese miedo. La única forma, como esto que les hablaba al principio, es haciendo acciones concretas que en el fondo me permitan traspasar ese miedo y en este caso sería expresarnos, haciendo todo lo contrario. ¿Qué otro miedo? A ser aburrido, porque también hay expectativas. Cuando nosotros nos dicen hay que hacer una charla, va a venir un orador, yo tengo la expectativa, si yo soy el orador, de ser muy entretenido, de captar la atención de la audiencia, y entonces quizás eso lo pongo muy alto, como una habilidad que no necesariamente se desarrolla, sino que se nace. Esa es una creencia, por ejemplo. ¿Ya? Hay otras personas que tienen las creencias de que para ser un buen orador tengo que tener un conocimiento cabal de todo y no puedo cometer ningún error durante una charla, de ningún tipo. ¿Ya? Bueno, y acá está, ya lo mencioné, a equivocarse, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos devolvernos, podemos volver a revisar, podemos volver a plantearlo. En este minuto, hoy día, lo más importante es la cercanía que yo logro con mi público, con la audiencia. Y cuando estoy focalizado en el miedo, ¿ya? Solamente estoy preocupado de mí mismo y de no sentir esto que siento. Entonces, lo primero es que tengo que pensar, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me da tanto miedo? Esa sería como la pregunta, ¿no? Si es alguno de estos elementos, o pueden ser otros también, ¿ya? Como descubrirlo, saber a qué le tengo miedo, ¿ya? Cuando yo descubro, si es miedo al ridículo, miedo a ser rechazado, miedo a equivocarme, cuando yo descubro esto, me puedo hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Si yo tengo una presentación y una charla y a lo mejor no es exitosa, ¿cuál es la peor situación, el peor escenario al que yo me podría haber enfrentado debido a esto? Hay personas, por ejemplo, que necesitan dar charlas o conferencias o ofrecer productos, por ejemplo, el área de venta. Lo peor de una no buena presentación podría ser a lo mejor que no se llegue a vender el producto que yo quiero vender. Si estoy dando una clase, puede ser que a lo mejor los estudiantes no aprendan lo suficiente y no logre captar la atención de las personas que están ahí. Eso es lo que podría pasar, ¿cierto? Ahora, en esos dos ejemplos, yo les pregunto, ¿es mejorable? Es mejorable totalmente, ¿cierto? Si alguien piensa que no es mejorable, que me lo diga. Ahora, por supuesto que es mejorable, ¿no? Si yo puedo mejorar, a lo mejor tengo que incorporar cosas nuevas. Y eso me da flexibilidad. Y ese es un nuevo pensamiento. No es un pensamiento trágico. Si tú piensas, por ejemplo, que si tú no haces una buena presentación y estás enfocada en tu sensación y en tu miedo, de alguna manera, cuando yo tengo miedo al ridículo, cuando tengo miedo a exponerme, finalmente tengo miedo a no ser aceptado en el grupo. Y cuando no soy aceptado, es finalmente que me quedo fuera de eso. Y de alguna manera en eso está, o se somete, digamos, a juicio, mi valor como persona. Y acá yo siento que es una mirada que podríamos ver, si les hace sentido a ustedes, como, oye, ¿está en juego mi valor como persona? ¿Voy a valer menos como persona si es que no tengo hoy día una buena presentación? La respuesta, para mí, ¿cierto?, es que no. Porque las presentaciones siempre son mejorables, porque es una habilidad que se va aprendiendo. Que si no la entreno, que si no la actúo, ese pensamiento de que no puedo, crece. Y es ahí donde estos pensamientos tóxicos se instalan como verdades absolutas, en vez de darle flexibilidad con esta mirada que les estoy diciendo. Perfecto, a lo mejor puede que hoy día no sea mi mejor presentación, pero la puedo mejorar. Y eso le da flexibilidad al pensamiento. En el fondo es cambiar una creencia o una idea por otra que sea más flexible.
Miedo a las frustraciones. Debemos aprender de cada error o frustración es aprender a no aumentar el miedo. Claro, en el fondo miedo a frustrarme demasiado, no poder tolerar esa frustración, que en el fondo tiene que ver que yo en mi historia personal también he tenido situaciones de vida y las he comentado antes en otra Facebook Live, que no tenía buenas presentaciones. Y claro, inicialmente a lo mejor, pucha, ya, yo quería como, ya, no fue. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aportar de nuevo, distinto? O sea, yo sigo teniendo el mismo valor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro valor como persona nos va a variar, cuando tú haces una presentación y te enfocas en dar lo mejor que tienes para que el otro te entienda, para ofrecer un producto, para enseñar algo, lo que sea, o cuando quieres expresar una emoción o quieres motivar a un grupo, a un equipo de trabajo, ahí lo importante es el otro y ahí ya te desenfocas de tu miedo, porque estás enfocado en cuáles son las mejores estrategias que tú puedes desarrollar. Ya tu valor como persona no está ahí, no está en juego. Hay otras cosas que son muchísimo más importantes que tienen que ver con eso. Espero haber respondido cómo poder salirnos del miedo, digamos. Primero, darme cuenta en qué es lo que estoy pensando. Y ese pensamiento es el que me lleva a esa sensación de miedo. ¿Ok? Y cuando yo reconozco ese miedo, relativizar qué es lo peor que puede ocurrir. ¿Tengo alguna otra posibilidad? O incluso si voy a dar un examen de grado, hasta lo puedo repetir también. Lo puedo repetir, me puedo preparar de mejor manera. Todo es perfectible. El tema es que a veces tenemos la creencia de que el hablar en público, así como se aprende el miedo a hablar en público, también nosotros aprendemos a expresarnos, a comunicarnos, a conectarnos de mejor manera con las personas. Algunas personas que tienen características más introvertidas, otros más extrovertidos, da lo mismo, pero podemos desarrollar esa habilidad, eso es lo importante. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Veo varias caritas ahí, vayan contándome. Ok, entonces, estratégicamente, ¿qué podríamos hacer? Primero, reconocer cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas ideas. Ok, después preguntarte, ¿por qué para mí sería importante perder el miedo? ¿Por qué sería importante para mí perder el miedo a hablar en público? ¿Cuál es lo relevante? ¿Qué significaría en mi vida? ¿Qué implicaría eso en mi vida? A lo mejor en el plano laboral o en el plano más personal, el poder expresar tu emocionalidad, explorar eso. ¿Qué es lo importante? Cuando uno descubre cuál es la importancia de lo que tú quieres comunicar, ahí te puedes salir de esta sensación tan incómoda que te provoca el miedo en el fondo y enfocarte en lo que realmente es importante. Porque acá, cuando nosotros hablamos del miedo a hablar en público, en el fondo el miedo se traduce porque yo estoy enfocado en hacerlo bien, en lucir bien, pero no en que el otro entienda y pueda comprender el mensaje que yo estoy entregando. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, pensando en eso, les voy a dejar así como de ejercicio práctico para ustedes que hagan su listita de cuáles son esos pensamientos y cómo podrían relativizarlos. ¿Para qué? Para mantener a raya esos pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos, ok, vas a decir y los vas a relativizar, que es lo peor que puede ocurrir. Cuando yo tengo eso, entonces lo puedo cambiar por un pensamiento que sea más flexible. Como, bueno, igual puedo hacer nuevamente una charla, puedo mejorar, me pueden dar retroalimentación, estoy aprendiendo. Ok, entonces, y les voy a enseñar, les dije que les iba a enseñar un ejercicio así práctico en el día de hoy para que podamos incorporar con esto. Cuando no tenemos el entrenamiento en detectar nuestros pensamientos, porque son automáticos. Yo le puse el nombre de tóxicos, porque en realidad es como que si tuviésemos ahí una grabadora, que se nos pone ahí play, al tiro, y empiezo, hoy no voy a poder, me van a mirar, me van a criticar, qué terrible, me veo aquí, me veo allá, y me desenfoco totalmente de lo que tengo que hacer. Entonces, cuando estoy ahí pensando tan rápido, que eso generalmente pasa en la ansiedad, pensamos mucho, mucho y muy rápido, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a respirar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a respirar? Les voy a explicar. Quizás algunas personas ya lo saben, otros no, pero igual les voy a explicar un poco el argumento de esto. La respiración nos induce a un estado emocional determinado.
¿Ya? Entonces, una respiración que es agitada, que es elevada, que es alta, que es desde el pecho, nos provoca la misma sensación de cuando tenemos miedo y tenemos que huir rápidamente de algún lugar. Entonces, no nos vamos a dar cuenta y que esos pensamientos nos van a empezar a provocar ese tipo de respiración. Entonces, cuando tú te sientas que estás respirando así, que estás pensando muy rápido y todas estas ideas tóxicas una detrás de otra, entonces ahí te vas a detener y vas a respirar. Y el tipo de respiración que vas a hacer va a ser una respiración abdominal, es decir, vas a bajar tu respiración desde el pecho, la vas a bajar y vas a inhalar inflando tu guatita. Entonces vas a inhalar. Sí, lo puedes hacer ahora conmigo. Yo, a ver, no tengo tantas posibilidades como de mostrar, no se nota tanto como en la cámara, pero a ver si me puedo parar ahí. A ver, está como difícil ahí. Pero bueno, el tema es ponerte la mano en el abdomen y entonces vas a inhalar por la nariz. Si quieren pueden cerrar los ojos, entonces inhalan, exhalan por la nariz, inhalan, exhalan. Entonces inhalo, inflo el abdomen y exhalo y se va desinflando la guatita, ¿ya? Si yo hiciera la respiración del miedo, sería así. Y ustedes verían que yo subo mis hombros. Yo he visto en varias ocasiones que las personas, ya, cálmate, respira profundo, ya, voy a respirar profundo. Y ahí queda uno, sin respiración. ¿Ok? Entonces es al revés. Respira profundo y entonces es, inhala, infla el abdomen. Y ahí no se suben los hombros, la respiración está abajo y después exhala. Inhala, exhala. Es una respiración que es pausada, que es acompasada y que es abdominal. Y ese tipo de respiración inmediatamente hace que nuestro organismo empiece a calmarse, empiece a bajar las revoluciones. Porque cuando nosotros estamos con la ansiedad 1000, nuestro cuerpo está estresado. Por lo tanto, liberamos hormonas del estrés, neurotransmisores que se vinculan con el estrés. Cuando yo hago este tipo de respiración, inmediatamente hago que bajen esos niveles y me empiezo a calmar. Se empieza a mandar la señal al cerebro de que no hay peligro real y ahí volvemos a lo inicial. Esto de, que les mostraba hace un ratito, de poder adecuar, ¿cierto? O provocar la situación que sea adecuada a la situación. Entonces, cuando yo sienta que esté pensando muy rápido y me estoy angustiando, me detengo, inhalo, exhalo. Pongo atención a mis pensamientos sin pelear con ellos, sin resistirlos, simplemente los dejo que pasen, me conecto a la respiración. Yo siempre digo como unas 5 respiraciones, suaves, acompasadas, calmadas. Si continúo sintiendo alguna sensación de ansiedad o en el pecho o en la guatita, en algún otro lugar de mi cuerpo, entonces vuelvo y hago 5 respiraciones más. Y ahí después digo, ok, ¿cuál es la situación? ¿Qué estoy pensando? Y lo relativizo, porque lo que tú estás pensando, este pensamiento tóxico, es exagerado a la situación, no es real, y por eso es una idea irracional. Cuando tú manejes el miedo, vas a poder darte cuenta que lo más importante es la gente que te está escuchando, no cómo tú te ves. Lo más importante es cómo yo voy a entregar ese mensaje, que la gente se quede con algo. Y ahí vas a poder empezar a desarrollar mucho más habilidades de comunicación, porque ya te desenfocaste de ti y vas a dejar de sentir miedo al miedo, porque finalmente cuando sentimos miedo a hablar en público, estamos sintiendo miedo a sentir todo esto tan desagradable. Entonces cuando me salgo de ahí y me enfoco en los demás, ok, ahí realmente te vas a poder comunicar en libertad. Prueba la respiración,
Cada vez que aparezcan tus pensamientos, a lo mejor no vas a hacer ninguna presentación por estos días, pero cualquier situación que te provoque ansiedad, prueba este ejercicio de respiración y ve cómo vas bajando en el fondo tus niveles y tu cuerpo se va calmando. Te puedes poner una música, puedes hacer una visualización de algún lugar donde te hayas sentido muy agradado, agradada, y calma tu cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a ir terminando ya. Espero que lo que estuvimos conversando en el día de hoy haya sido de utilidad para cada uno, para cada una de ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, me lo pueden hacer. Bueno, a ver, les voy a contar que yo les dije este es el último del año, así que vamos a empezar un nuevo año ya. Les deseo a todos muchísimo éxito. Les deseo a todos que se motiven a actuar, y actuar, y a no perder energía, como dice Elis, obsesionándote, pensando en este miedo, sino que hacer algo distinto. Ok, muchas gracias a ustedes, qué bueno que les haya servido. Y les cuento que voy a estar haciendo un taller también en presencial en enero, así que ahí voy a estar subiendo la información. Y cualquier consulta me pueden escribir a mi mail, contacto@marianelaruiz.com. Si pueden visitar mi página, ver ahí lo que estoy haciendo. Algunas personas que si ya están dispuestos como a hacer un proceso, a trabajar en mayor profundidad, pueden a través de mi página también pedir una sesión de claridad que doy a las personas, que son gratuitas, para que conversemos y para ver si efectivamente podemos hacer un trabajo juntos. Así es que los dejo invitados a que se motiven a actuar y a dejar atrás todas esas limitaciones que son construidas muchas veces en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Así que les deseo lo mejor, que tengan mucho éxito, muchas felicidades y que disfruten al máximo. Un beso a todos. Gracias por estar aquí hoy día. Chao.